Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo tutorial de Covidence, donde vamos a hacer la segunda parte del ejercicio de Covidence. Esta es la primera parte que hicimos en la píldora anterior y lo que vamos a hacer ahora es la segunda parte. Vamos a hacer el punto 6 que tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el screening de esos 4 estudios y luego lo que vamos a hacer es el screening a texto completo, que es el punto 7, y luego ver cómo se extraen los datos, que es el punto 8. Bien, abrimos el Covidence. Os recuerdo que este ejercicio es el que se llama Training Bergamo. Y al abrirlo nos vamos a encontrar una serie de estudios que ya están cargados. Ya os expliqué en la píldora anterior cómo se hace. Y vamos a empezar con el screening a título y abstract. Entonces, para eso, aquí tenemos cuántos estudios podemos cribar. Le damos al botón de continuar y aquí nos saldrán la lista de todos los estudios que podemos cribar. Bien, dentro de los que vamos a cribar, hemos quedado que vamos a cribar Grenda, Höcker, Cruzado y Gao. Pues bien, entonces, como cruzado si lo vamos a incluir, le daremos a Yes. Este no lo vamos a incluir. Gao hemos dicho que sí. Grenda hemos dicho que sí. Höcker hemos dicho que también. Y los demás hemos dicho que no. Bien, entonces, una vez que hemos terminado este cribado por título y abstract, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos 5 estudios irrelevantes en título y abstract y 4 estudios que han pasado a la siguiente etapa, que es Full Text Screening. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que haremos es, entramos en Full Text Screening. Para este ejercicio no lo hemos hecho, pero recordad que aquí hay que evaluar el texto completo. Para ello, nos encontraríamos cargado aquí, ¿vale? Veríamos que está el texto completo y entonces podríamos ver el texto completo y decidir cuál incorporamos y cuál no. Si recordáis, en el punto 7, que es la siguiente parte del ejercicio, solo vamos a incluir a texto completo Grenda y Höcker. Y los otros dos vamos a excluirlos y tenemos que poner una causa de exclusión. Si recordáis, cuando hacemos la inclusión o exclusión por título y abstract, no hay que dar una razón para excluirlos. Pero cuando los vamos a excluir a texto completo, sí. De manera que yo voy ahora solamente quedarme con Grenda y con Höcker. Y por tanto tendré que dar una razón para excluir los demás. Entonces, cruzado le tengo que excluir y hemos quedado que la razón que vamos a dar va a ser Wrong Patient Population, puesto que estos estudios son en adultos. Entonces, confirmamos la razón. En el caso de Gao, lo mismo. Ponemos la misma razón. Y en el caso de Grenda y Höcker los vamos a incluir. ¿Por qué hay que dar una razón? Bueno, pues porque en el diagrama de flujo de prisma que os comenté en la parte teórica, nos dicen que es una buena práctica el reportar los motivos de exclusión. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, he excluido 2 estudios y tengo 2 estudios para extraer. ¿Vale? De momento me dice que tengo uno, tengo que hacerlo y una vez que haya hecho esto me permitirá extraer los datos del siguiente. La información que vamos a incluir o los datos que vamos a extraer y vamos a incluir en el Coviden son los que tenéis en pantalla. Es decir, para el estudio de Grenda diremos que se ha hecho en un hospital en el Reino Unido, que el outcome que vamos a incluir es el de crecimiento a los 6 meses y vamos a poner las alternativas que maneja este estudio. A cada una de ellas le vamos a poner el valor del outcome y tenemos en cuenta el número de personas, en este caso niños, randomizados a cada uno de los brazos. Bien, pues vamos a comenzar a incluir los datos en el Covidence. Para incluir los datos, damos a Continue.
y vamos a incluir los datos. Pulsamos Incomplete para indicar que no está completo y que tenemos que incluir los datos. Bien, como veis aquí ya están todos los datos incluidos. Lo que tenemos que hacer es, en la parte de identificación, incluir el nombre, el año y el setting, que es hospital, tal y como tenéis en el ejercicio. Cada vez que rellenéis algo, dad al botón Save para que se guarden los cambios. En cuanto a los métodos, todos son ensayos clínicos randomizados de grupos paralelos. La población no vamos a incluir los criterios de inclusión y exclusión para ser un poco más ágiles, y en las intervenciones hay que incluir las dos intervenciones. Como veis, aquí he incluido las intervenciones de cada uno de los dos brazos paralelos de este estudio. Y por último, se incluyen los outcomes, que son, tal y como os ponía en el ejercicio, la media, la desviación estándar y el número de sujetos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos terminado de rellenar los datos, volvemos a Summary y lo marcamos como completo. Volvemos atrás. Y ahora nos vamos al estudio de Hecker. El de Hecker, como veis, hay que darle al botón Start porque en el Incomplete, el que marca como Incomplete quiere decir que los datos ya estaban metidos, pero no estaban confirmados. Recordad que aquí se trabaja por pares. Entonces, para ver cómo se meten estos datos, lo que vamos a hacer es meterlos manualmente en Hecker. Le damos a comenzar. Vamos a dividir la pantalla en dos para que podáis ver los datos en una y cómo los voy incorporando en la base de datos. Bien, aquí tenemos los datos de Hecker que hay que incluir. Entonces, vamos a identificación. En el sponsor vamos a meter el nombre del autor, aunque habría que meter quién es el sponsor, pero realmente vamos a meter el nombre del autor para, como ejemplo, porque no tenemos esos datos. En el país vamos a marcar que es Germany y en setting marcamos hospital. Bien, guardamos los datos. En métodos, volvemos, es un ensayo clínico randomizado, grupos paralelos. Volvemos a guardar. En población ya hemos dicho que no vamos a meter nada. En las intervenciones realmente son distintas a las intervenciones de Grenda. ¿Por qué salen por defecto las que hemos metido en Grenda? Bueno, pues como el objetivo es hacer una revisión sistemática y un metaanálisis, por defecto el sistema asume que los comparadores o la intervención del comparador son los mismos para luego metaanalizar. Como esto es un ejemplo, nosotros no hemos metido los mismos. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo. Para ello borramos las dos intervenciones y añadimos las nuestras. Entonces ponemos esteroid W y la siguiente intervención que es esteroid barra C y guardamos. Bien, ya tenemos las dos intervenciones. A continuación vamos a incluir los outcomes. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una media de 0.55, una desviación estándar de 0.15 con una N de 23. Y en el otro grupo tenemos 0.29 con una desviación estándar de 0.11 y con una N de 17. Bien, aquí veis que pongo baseline y 6 meses, aunque realmente aquí lo que tenemos son 15 meses. Pero bueno, simplemente es para ver el ejemplo. Aquí habría que cambiar a 15 meses, ¿de acuerdo? Igual, y ponerle resultados a 15 meses. Pero bueno, como es un ejemplo, ya os digo, yo solamente lo que queremos ver es cómo se hace, cómo se extraen los datos, pues con esto nos serviría. Volveríamos a Summary, daríamos a Complete. Y al volver atrás lo que nos encontraríamos es que tendríamos este terminado como dan y este también terminado como dan. Con esto terminaríamos el punto 8 del ejercicio de Covidence. Bien, como veis aquí acaba la segunda parte del ejercicio de Covidence. Ya en la siguiente píldora veremos cómo hacer el análisis de riesgo de sesgo en Review Manager.